Paz y la bendición del Señor estén con cada uno de ustedes. Y vamos a leer palabra de Dios. Ya la hermana Leti nos hizo el favor de leer eh, este versículo que está en Hebreos, ¿verdad? Es el 1 y el 2. Y vamos a entrar de lleno en esta reflexión que vamos a tener en esta mañana. Les quiero platicar de un personaje que algunos tal vez han leído en algún escrito, tal vez de algún libro de los misioneros, pero a lo mejor la mayoría no nos acordamos, pero él vivió hace muchos años, este personaje del que les voy a hablar, para introducir lo que vamos a hablar en esta mañana. Él se llamaba James Hudson Taylor. Él fue el fundador de la misión al interior de China, obviamente para las misiones, que murió en 1905. Él era un misionero y él fundó más de 200 estaciones de misiones dentro de la China. ¿Se imaginan? Dejó más de 800 misioneros y miles de conversos en un país donde no se acepta el cristianismo, donde hay tanta idolatría, donde hay tanto rechazo, tanto comunismo, ¿verdad? No es una obra fácil ahí el que un cristiano vaya y hable. Incluso ni siquiera una persona que sea de otra denominación es fácil que entre en China la obra. Así es que James Hudson Taylor, ¿cómo pudo lograr tanto? ¿Cómo pudo lograr tanto a pesar de todos los desafíos que él tuvo que enfrentar en ese país, en China? Yo creo que muchos hemos oído cuán difícil es la obra misionera en ese lugar. Pues bueno, les voy a contar un poco quién era este personaje. James Hudson Taylor tuvo una hija en 1867. Él perdió a su hija Grace. En ese año, en el 1867, perdió a su hijita. Así es que a los 3 años después de que perdió a su hija, también perdió a su esposa. Su esposa Mary dio a luz un varón y en el momento en que dio a luz a ese varoncito, ella murió y a los pocos días el varoncito que tuvo también murió. ¿Se imaginan qué terrible experiencia tuvo que vivir este misionero apellidado Taylor? Ha de haber sido terrible perder a su hija, después a su esposa y después a su bebé. Pues bueno, él no tuvo que enfrentar nada más esto. Como ya les dijimos a todos los que estamos escuchando en esta mañana, él no solo vivió desafíos personales, también le tocó recibir ataques del exterior. Había algunas personas que estaban ahí también con misiones de otro tipo, de otra denominación, y esas personas lo atacaban y le hacían y le levantaban calumnias. Así es que él estaba siendo atacado por varios frentes, no nada más en su vida personal, sino también en lo que él hacía para el Señor. Y no solo eso, por las revueltas y por todo lo que había ahí, las revueltas políticas en China, había muchas manifestaciones violentas donde él y varios otros misioneros estuvieron a punto de perder la vida por ellos estar hablando acerca del Señor Jesús. Así es que él tuvo que vivir cosas terribles. En un momento fue tanta la presión que él tenía, fue tanto lo que él estaba viviendo, que incluso llegó a pensar en quitarse la vida. ¿Se imaginan ustedes que alguien piense en quitarse la vida? Es llegar a un extremo. Y él, que era un hombre de Dios, que era un misionero, él llegó a pensar en quitarse la vida. Eso nos enseña a nosotros algo. Todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos a pasar por una situación como la que pasó Taylor. Pero fíjense, entonces sucedió un hecho que cambió para siempre la vida de Taylor. Sucedió algo. Taylor se encontraba en una estación misionera, en un lugar que se llama Xinjiang, allá en China. Y
aquí en la historia que yo leí, dice que era el año 1869. Tan solo habían pasado 2 años de que había muerto su hija Grace. Era el año 1869 y él estaba en una situación terrible. Acababa de perder a su hija, pronto iba a perder a su mujer y a su hijo recién nacido, pero él ya tenía muchos problemas. Entonces llegó una carta de otro misionero que se llamaba McCarthy. Esta carta que llegó a manos de Taylor fue definitiva, fue determinante para lo que él estaba necesitando. Aquí él leyó esta carta con un interés tan grande porque él se sentía muy triste, estaba abatido por tantos problemas. Y déjenme leerles textualmente, no les voy a leer toda la carta, nada más un extracto de la carta que decía: dejar que mi amante Salvador cumpla en mí su voluntad. Era una de las frases que se leía en la carta. Dejar que mi amante Salvador cumpla en mí su voluntad. Otra frase que leyó: permanecer en él sin lucha ni afanes. Permanecer en Cristo sin luchas ni afanes. Puestos los ojos en Jesús, confiando solo en él, porque él es el único que nos puede otorgar el poder. Esas fueron unas frases que él leyó en toda la carta. No les voy a leer toda la carta, pero era una de las frases más fuertes, estas 3 líneas que les acabo de leer. No sé si recuerdan la primera: dejar que mi amante Salvador cumpla en mí su voluntad. Esa era la primera frase. La segunda frase: permanecer en Cristo sin luchas ni afanes. Y la tercera: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, confiando solo en él para que él nos dé el poder. Esas eran las frases que él leyó. Y cuando él leyó esto, él estaba necesitando leer específicamente esto que McCarthy le había enviado. En la historia que yo leí, dice que el gozo invadió el corazón del hermano Taylor. Él sintió un gozo muy grande porque abajito de lo que acabo de decirles había una cita que vamos a buscarla en 2 de Timoteo 2:13. Busquen rápidamente 2 de Timoteo 2:13. Todos busquen rápido 2 de Timoteo 2:13. Ojalá que podamos encontrarla rápido porque tengo más cosas que decirles. Este versículo lo encontró él en la carta. ¿Quién me lo puede leer? 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos 2:13, a ver, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dice, si somos infieles, él permanece ¿cómo? Fiel. Él permanece fiel. ¿Se dan cuenta? Él no cambia. Él siempre es fiel. Ese versículo fue el que entró hondo en la mente y en el corazón del hermano Taylor. Él dijo, ¿cómo es posible que siendo yo tan pecador, que siendo yo tan falto de muchas cosas, que yo a veces como me sentía ahora que tenía ganas hasta de morir, cómo es posible que el Señor sea fiel, siempre fiel? Aun cuando yo sea infiel, aun cuando yo me aparte, Él sigue siendo fiel. Esta es una seguridad tan tremenda para nosotros los cristianos, pero nosotros tenemos que aferrarnos a esta promesa y nosotros tenemos que aferrarnos y creer por fe en lo que el Señor nos dice. Él es fiel, Él no falla, Él cumple lo que dice. Y también leyó una cita en Hebreos 13:15 que decía, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Por cuestiones de tiempo, ahí en Hebreos 13:15, si ustedes después lo quieren buscar, él leyó estos versículos. Entonces,
Él entendió y dijo, tengo que dejar de ver lo que me está pasando. Sé que estoy sufriendo, acabo de perder a mi hija. Estoy sufriendo ataques de personas que no deberían de atacarme porque estamos en la misma obra. Pero he entendido que no tengo que poner mis ojos en esas cosas, tengo que poner mis ojos en el Señor, tengo que poner mis ojos en Jesús. Y entonces él decidió fijar sus ojos en Jesús y por fe lo vio. ¿Ustedes se imaginan que por la fe podamos ver a Jesús? ¿Se imaginan eso? ¿Por fe ver a Jesús? ¿Será posible eso? Que por fe nosotros, al creer en lo que el Señor nos dice, que nosotros deseemos ver a Jesús y que Él nos permita verle, eso es algo maravilloso. Y eso no es imposible, es posible porque el hermano Taylor lo vivió y nosotros también lo podemos vivir. ¿Y saben qué dijo él? En vano he luchado yo con todas mis fuerzas, con mis propias fuerzas. He luchado yo para permanecer en él, pero ya no lucharé más. Eso dijo Taylor. En vano he luchado con mis propias fuerzas, pero yo ya no voy a luchar más. Ya no más. ¿Acaso no ha prometido mi Señor Jesús que Él estará conmigo todos los días y que Él no me dejará y no me desamparará? Yo me aferro a esa promesa. Yo creo en el Señor. Nunca más me sentiré solo, porque sé que Él está conmigo. Esa fue la promesa y ese fue el gozo que el hermano Taylor abrazó. ¿Se dan cuenta cuánto poder hay en la palabra de Dios? ¿Cuánto poder hay en el Señor Jesús? Él es suficiente. Él es suficiente. Él basta para todas nuestras necesidades, para todo el vacío que haya dentro de nosotros. Y aquí podemos ver cómo él ya no se iba a sentir solo más, ya no se iba a sentir desamparado, porque ahora él sabía que el Señor Jesús estaba con él todo el tiempo y que nunca lo iba a desamparar ni a dejar. Bueno, fíjense, quiero que veamos entonces algo y que aprendamos algo de lo que acabamos de decir. Vamos a leer palabra ahorita, pero quiero que aprendamos algo. Nuestra esperanza no debe estar entonces ¿en quién? En nosotros mismos. Nuestra esperanza no debe de estar en nosotros mismos. Nuestra esperanza debe de estar ¿en quién? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Porque la misma sierva del Señor dice que nuestra debilidad se hace fuerte cuando está unida ¿a quién? A la fuerza del Señor. Que nuestra propia ignorancia ya no es más. Cuando nosotros la unimos a Él, ya no es más ignorancia, ahora se vuelve en sabiduría. Cuando nosotros unimos nuestra fragilidad a Él, entonces nosotros obtenemos el eterno poder que Él nos ofrece. Nosotros somos débiles, somos ignorantes, somos frágiles, pero todo eso unido al Señor es transformado completamente. Y a veces nosotros estamos llorando, estamos batallando con cosas, luchando con cosas y queremos por nuestras propias fuerzas hacer lo que nosotros queremos. Y cada vez caemos y nos desanimamos y nos decepcionamos y volvemos a llorar y volvemos a decir no se puede y nos desanimamos al punto de que a veces decimos esto es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Es que estamos errando, estamos yendo por un camino equivocado, estamos yendo tratando de buscar una solución por nuestras propias fuerzas. Fíjense, en la carta que leyó Taylor del hermano McCarthy, ¿sí? Él dijo, dejar que mi amante Salvador cumpla en mí su voluntad. Eso fue lo que dijo. Entonces, vamos a buscar en Proverbios, porque ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder caminar
correctamente por el camino para obtener las fuerzas necesarias y nosotros tener el poder que Dios nos ofrece. ¿Qué nos dice Proverbios 23:26? Este es el primer paso que tenemos que dar para que nosotros podamos tener eso que decía la carta de McCarthy. Proverbios 23:26. Ahora sí quiero que alguien lo lea. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Adelante. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Dame, hijo mío, ¿tú qué? Tu corazón. Corazón, tu corazón. El Señor nos pide que nosotros le abramos el corazón para entrar a Él y nos dice, dame todo tu corazón, dame todo el control, dame toda tu vida, entrégamela. Pero ¿cuántos de nosotros no abrimos y no dejamos que Él controle? No abrimos y no dejamos que Él controle. Y a veces abrimos y le dijimos, está bien, Señor, entra, pero hasta ahí nada más. No vayas más allá. Ah, y no toques eso. Y no toques aquello. No lo decimos así, no lo decimos así, hermanos. Pero en nuestra propia conducta se nota cuáles son las áreas o las cosas que no dejamos que Él toque. Y no dejamos a donde Él entre. Pero el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, es tan amoroso, que Él toca la puerta de nuestro corazón, que Él con una voz cariñosa, con una voz llena de amor, nos llama y nos dice, dame todo, estás sufriendo, estás llorando, estás batallando. Mira cómo están sufriendo los que viven a tu alrededor, porque tú no me das todo lo que yo te estoy pidiendo. Dame todo, dame el control de todo. El Señor nos llena de su amor, pero nosotros somos libres de aceptarlo o no aceptar ese amor. ¿Quién podrá resistirse al amor de Dios? ¿Quién podrá resistirse al cariño que el Señor tiene hacia nosotros? Fíjense, ese es el primer paso. Dame, hijo mío, ¿tú qué? Tu corazón. ¿El corazón es nada más esto? El corazón es esto. Y esto lo es todo. ¿Sí? La mente es el campo de batalla. Y aquí está el corazón y aquí está la mente. Es lo mismo. Esto es lo que controla. Esto es lo que decide. Aquí es donde nosotros decidimos quién gana la batalla. Si Dios o el enemigo. Aquí es. Entonces, ese es el primer paso. Ahora vamos a ver el segundo paso. En lo que decía la carta, decía permanecer en Cristo, permanecer en Él. ¿Qué quiere decir permanecer en Él? ¿Qué quiere decir eso? Permanecer en Él. ¿Alguien me quiere decir qué es permanecer en Él? ¿Qué es permanecer en Él? ¿Alguien quiere decirme? Ok, hermana. Sí, permanecer es permanecer en sus promesas, en las instrucciones, en seguir sus recomendaciones, en su voluntad, en negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad. Muy bien, gracias, Y hermano. sobre todo en sus promesas. Amén, amén, gracias. ¿Se acuerdan cuando Jesús puso el ejemplo de la vid? Vosotros sois los que, los pámpanos. La planta de la vid es la que alimenta a las ramas, o sea, está conectados el árbol con las ramas, y de las ramas que nace, si es una vid, ¿qué van a hacer? Uvas, ¿sí? Van a nacer racimos de uvas. Si tú cortas un racimo de uvas del árbol, de la planta, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir. Se va a morir. Tú arrancas un racimo de uvas y obviamente al momento de arrancarlo empieza la muerte para ese racimo.
Pero si el racimo permanece conectado a ese árbol, a esa planta, va a estar lleno de vida. El Señor usó eso para decirnos que nosotros tenemos que estar siempre unidos con Él, siempre unidos con Él. Entonces, eso de permanecer en Él es cada día tener comunión con Él, cada día orar, cada día leer la palabra, cada día buscarlo, cada día invitarlo a ir con nosotros a donde vamos, cada día que Él esté con nosotros en todo lo que hacemos. Permanecer. Eso es lo que a mucha gente le cuesta, permanecer. Mucha gente a veces dice, ay, tuve una experiencia muy bonita y al otro día, cuas, hasta el suelo. Y dice, ay, ¿por qué ayer me sentía bien y ahora me siento mal? Porque no es magia. ¿Qué pasó con la ramita? ¿Qué pasó con la plantita? ¿Se separó de dónde? De la planta principal, se separó del árbol y entonces la planta se empieza a morir. Así es, así somos nosotros. Entonces, si nosotros, dice aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es, por eso Taylor dijo, ya no voy a luchar. Yo luchaba contra con mis propias fuerzas, pero ya no voy a luchar más. Eso no quiere decir que tú te rindas y que te acuestes en tu cama y que digas, ya no voy a luchar. No se trata de eso. Aquí lo que quiere decir no es, ríndete y di que no vas a hacer nada. Ay, entonces, ¿para qué hago algo si no, de nada sirve? No, Señor. Lo que el Señor está diciendo es, ármate con la armadura de la fe. Llévame a mí. Y entonces tu lucha va a tener frutos. Tu lucha vas a ser vencedor porque yo voy a luchar por ti. Porque tú estás unido conmigo y tú en tus propias fuerzas nada puedes hacer. Nada puedes hacer, pero conmigo todo lo puedes. Por eso dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y sin Él nada podemos hacer. La tercera cosa que decía la carta de McCarthy era, puestos los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Quiere decir que si nosotros, fíjense, ¿cuántos de ustedes se ven al espejo? En su casa, ¿quién tiene espejo? Yo creo que todos tenemos un espejo. Y hay gente que se ve en un espejo y dice, ay, me salió un grano. Bueno, a lo mejor a la edad de nosotros ya no salen granos, pero hay gente que sí, ¿verdad? Ay, me salió un grano. Ay, me salió una cana. Ay, ya tengo más arrugas. Ay, se me nota mucho aquí la marca de lo que dice la marca de Titino, ¿verdad? Por los monitos esos que hablaban así, los ventrílocos, ¿sí? Hay tantas cosas que cuando nos vemos en el espejo, y a veces hay gente que sale bien, pero bien, pues ¿qué tienes? Ay, es que no, me veo bien mal, es que estoy muy gordo, estoy muy flaco, tengo muchas canas, tengo muchas arrugas. Hay 1000 cosas que pueden hacer que nosotros nos distraigamos y que hasta estemos preocupados por cosas que ni son importantes. Nos pueden desviar. ¿En quién estamos poniendo la vista? ¿En quién? ¿En nosotros qué? En nosotros mismos. ¿Cómo podemos recibir poder viéndonos a nosotros mismos? No podemos. No podemos. Yo me acuerdo cuando era un adolescente, me salían granitos y me acuerdo que mi mamá me decía, Verónica, te toca la escuela sabática, te toca dar el misionero en la escuela sabática. Le decía yo a mi mamá, no quiero ir porque traigo 3 granitos. Mi mamá me decía, a mí no me importa que traigas 3 granitos, vas a ir y vas a dar el misionero. Ah, claro, yo me sentía avergonzada por los 3 granitos y eran 3 granitos chiquitos, pero yo los veía como un volcán, o sea, los veía como una montaña en mi cara. Y yo me acuerdo que se me salían las lágrimas y mi mamá me decía, aunque sea llorando, vas a ir a decir el misionero. Eso me sirvió porque enfrenté lo que tenía que enfrentar y me acuerdo que después ya no me importaban los granos. Decía yo, pues sí es cierto, o sea, ya fui y sí, no me gustan los granos, pero lo que tengo que hacer lo voy a hacer. ¿Y cuántas personas se pierden en un grano, se pierden en una cana, se pierden en una arruga
viendo cosas que no deben de ver. Créanme, mientras más nos vemos a nosotros mismos, más miserables somos. Mientras más nos vemos a nosotros mismos, más miserables nos sentimos. Aquí vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere que veamos. Fíjense, cuando pasamos nosotros viéndonos a nosotros mismos, nos alejamos de Cristo. Cuando nos pasamos viéndonos a nosotros mismos, si escucharon bien, nos alejamos de Cristo. La sierva del Señor en el camino a Cristo lo afirma. Dice, nosotros cuando pasamos mirándonos a nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, que es la fuente de fortaleza y de vida. Por eso hay gente que no siente fortaleza, no siente vida. Si la fortaleza y la vida están en ver a Jesús, ¿qué quiere decir? Que si no nos sentimos con vida, que si no nos sentimos con fuerza, ¿por qué es? Porque no estamos viendo a quién. A Cristo. No estamos viendo a Cristo. Entonces, la fuente de toda fortaleza y de toda vida es Cristo. Si nosotros dejamos de verlo a Él, nosotros nos apartamos de Él, nos separamos de Él. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿ustedes creen que Satanás no está esforzado en mantener nuestra atención en otras cosas? En nuestros problemas, ¿sí? En nuestras tristezas, en que no hay dinero suficiente para comprar la despensa, en que, no sé, nos salieron más canas de las que teníamos ayer, en imperfecciones que tenemos, en que queremos, no sé, algo más que no tenemos. Y lo peor de todo es que a veces nos estamos viendo a nosotros mismos nuestras propias imperfecciones, nuestras propias faltas. Pero aparte, créanme, a veces no es a nosotros mismos. A veces vemos las faltas y las imperfecciones de los demás. Eso es terrible todavía, más terrible, porque ya no nada más estamos ocupados en destruirnos, ahora queremos también destruir a otros. Y nos destruimos a nosotros mismos porque nosotros estamos viendo las faltas de los demás. Quiero que escuchen con atención lo que les voy a decir. Una vez platiqué con una persona que era muy concienzuda. ¿Saben ustedes lo que es concienzudo? Una persona que piensa mucho y quiere hacer todo perfecto, todo perfecto. Esta persona era un hombre que era muy correcto en su forma de ser. Y era buena persona. Y él un día me contó y me dijo, soy muy defectuoso. Yo siento que no soy la persona que tengo que ser. Yo siento que estoy fallándole a Dios. Era muy concienzudo. Y en la sierva del Señor dice, cuando una persona se enfrasca mucho en sus propias debilidades y en sus propios defectos, logra el cometido de Satanás, logra separarse de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera debemos estar pensando en el granito, en la faltita, porque si nos empezamos a ver eso, vamos a perder la fortaleza, vamos a perder la vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a perder el rumbo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encomendarnos a Dios. Tenemos que encomendar todo nuestro ser al Señor. Yo en la mañana cuando me levanté, a veces pienso cosas que no son buenas. Y estaba pensando algo que me perturbó y le dije al Señor, Señor, toma mi mente y tú limpia mi mente. Toma mi mente y límpiala. Y tuve paz y descansé en Él, porque creo que Él es un Dios poderoso que toma lo que tú le ofreces y que Él lo llena de su amor, lo llena de su paz y lo llena de su misericordia, y tú llegas a tener la paz del Señor. Tenemos que creer que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros y de limpiar toda mancha de pecado. Entonces,
¿Qué nos está diciendo esto? Todo esto que estamos diciendo. Número 1, dijimos, darle nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Número 2, permanecer ¿en quién? En Cristo, permanecer. ¿Han oído ese dicho que dice, hacer ejercicio está muy bien, pero permanecer, aguantarte, o sea, ser constante? Ser constante. El único que nos puede ayudar a ser constantes es el Señor. Por eso todos los días, un día a la vez, tenemos que ofrendarle nuestro ser, nuestro corazón. Pero tenemos que orar y tenemos que estudiar porque no hay otra manera de tener la fortaleza del Señor. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Y número 3, poner nuestra mirada todo el tiempo ¿en quién? En Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro se hundió en el mar? Cuando Pedro se hundió en el mar fue porque dejó de ver ¿a quién? A Jesús. En el momento en que lo dejó de ver, se hundió. Así nos pasa a nosotros. Por eso el Señor sabe cuando nos dice, mírame a mí, mírame solo a mí. Señor, la hermana fulana no me quiere, me hace guiños, no me quiere, yo no le he hecho nada. No la mires a ella, mírame a mí. Mírame a mí. Y si tú me miras a mí, yo te prometo que vas a permanecer en mi amor, con gozo, con plenitud, y te voy a dar tanto amor que hasta esa persona que no te quiere, tú vas a llegar a amarla y vas a llegar hasta a pedir por ella. Tú vas a pedir por ella en oración, porque eso es lo que hace el amor de Dios. Vamos a ver lo que dice el Señor en Isaías 64:6. Vamos a leer ese versículo, porque es muy importante para cerrar lo que estamos diciendo. Entonces el Señor nos está diciendo que no dependamos de nosotros mismos, que ustedes y yo no debemos depender de nosotros mismos. Todo el tiempo tenemos que depender ¿de quién? De nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Alguien que me lea Isaías 64:6. ¿Qué dice Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así es, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, todo lo que yo haga separado de Dios es un trapo de inmundicia. Todo lo que yo haga separado de Dios es como un trapo de inmundicia. Cualquier cosa que tú o yo hagamos separado de Dios está manchado por el orgullo y por el egoísmo. Es importante saber esto. Todo lo que tú hagas separado de Dios va a estar manchado por el orgullo y por el egoísmo. Y eso equivale a pecado. Eso equivale a pecado. Así es que, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo está eso? No sé si estamos entendiendo de qué se trata esto. Fíjense bien, escuchen con atención. Imagínense a una persona que come vegetariano. Come vegetariano, se viste con falda larga, no se pinta, se porta bien, hace muchas cosas buenas. ¿Todo eso es malo? No, no es malo. Eso que estamos diciendo no es malo. Pero este debe ser el resultado de cuando tú caminas con Dios, de cuando tú le conoces y cuando tú le amas y cuando tú lo has invitado a tener el control total de tu vida. Porque hay mucha gente que es vegetariana, que se viste muy bien, que aparentemente todo está bien con ella, su comportamiento parece muy bien, pero hay soberbia ahí. Hay soberbia ahí. Esa persona se siente justa, se siente mejor que los demás. Se siente que ella no tiene nada malo. Hay gente que así se siente. Yo hago todo bien. Yo sigo al Señor, sirvo al Señor.
no hago esto, no hago aquello. Y no está mal, ya dijimos, comer bien está bien, vestirse bien está bien, todo eso es bueno. Pero de nada sirve si tú estás separado de Dios. Si tú estás separado de Dios, de nada sirve. ¿Por qué? ¿Cómo puedes identificar eso? Fíjate. Imagínate que tú conoces a alguien que hasta, así como ahorita yo estoy hablando aquí y estoy dando palabra del Señor. Imagínense que yo de repente veo a alguien que pasa y digo, ay, ¿por qué anda así? Ay, ¿por qué hace aquello? Lo estoy criticando, lo estoy juzgando, lo estoy condenando. Esa es la prueba de que yo no estoy convertida. Esa es la prueba de que hay soberbia en mí. Esa es la prueba de que el orgullo y el egoísmo están apoderados de mí. Yo estoy haciendo muchas cosas, pero estoy separada de Dios. Porque el Señor dice, no juzgues, no señales. Yo soy el que juzgo. Y si el Señor en algún momento te dice que hables, vas a hablar, pero Él va a decirte cómo hablar. Porque hasta Él cuando habló, Él siempre fue una persona muy cuidadosa, fue una persona amorosa, fue una persona que cuidaba a la persona. Señalaba el pecado, pero amaba al pecador. Señalaba fuertemente al pecado, pero amaba y trataba con profunda ternura y simpatía al pecador. Entonces, no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Es verdad, a veces todo se ve bien, pero ¿qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? ¿Estamos unidos a Jesús o estamos separados? Porque ya dijimos, todo acto, cualquier cosa que haga el hombre separado de Dios es pecado, porque ahí hay orgullo, ahí hay soberbia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que esto no pase? Estar unidos día a día con Cristo. Entregarle todo nuestro corazón, todo el control de nuestra vida, permanecer en Él día a día caminando con Él. Y todos los días ejercitar el mirar ¿a quién? A Jesús. Como dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Fíjense. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Sí? Para una persona que está aparentando, ay, me tengo que vestir así, ay, no tengo que hacer esto, ay, es que yo no puedo comer esto, ay, es que yo no puedo hacer esto. Es un peso, porque no hay amor ahí. El Señor no reina ahí. Para el que está enamorado del Señor, para el que está con el Señor en su vida, no hay esfuerzo alguno que hacer ahí. Porque por amor la persona hace lo que tiene que hacer. El Señor le da las fuerzas, porque por nosotros mismos no podemos. El que hace el querer como el hacer, ¿quién es? El Señor Jesús, porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no queremos hacer nada. Nosotros no queremos y hasta decimos no se puede. Y es verdad, no se puede si Él no está con nosotros. Entonces, quiero que para terminar, analicemos esto. Fíjense, Taylor tomó fuerza de la fuente de poder infinita que es el Señor Jesús. Él creyó en el Señor Jesús, lo invitó a su corazón, le dio el control, creyó en sus promesas y entonces dijo, Él nunca me va a desamparar ni me va a dejar. Y eso mismo te dice a ti el Señor en esta mañana. Yo nunca te voy a desamparar ni te voy a dejar. Tú no estás solo. Tú no estás solo. No te separes de mí porque yo nunca me voy a separar de ti. Los que nos separamos somos nosotros. Y Él dice, aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, yo no me voy a apartar de ti, no apartaré de ti mi misericordia. Dice ahí, no te dejaré, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Él es capaz de abrir caminos en el desierto. Él es capaz de dar agua donde no hay nada. Abrir ríos en la soledad.
Dice, no os voy a dejar huérfanos. Si tú te sientes huérfano hoy, hay mucha gente que se siente huérfana porque se siente sola. Este hombre, Taylor, perdió a su esposa, perdió a su hija, perdió cosas, perdió personas muy valiosas. No perdió cosas, perdió personas valiosas. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué sientes que has perdido tú? ¿Qué sientes tú que de alguna manera te está haciendo que dudes del amor tan grande que Dios tiene por nosotros? Uno de los discípulos de Jesús, que fue llamado el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. ¿Cómo era Juan? Ambicioso, ambiciaba honores, ¿sí? Era resentido, era impetuoso, impulsivo. Él tenía ese carácter. Era un carácter horrible, como muchos lo tenemos o lo hemos tenido. Pero él todos los días veía al Señor Jesús. Todos los días veía al Señor Jesús. Y el amor, la paciencia, la simpatía, el cariño, la ternura, todo eso que Jesús irradiaba en su día a día, fueron cambiando el corazón de Juan. En la palabra podemos ver, porque está en los evangelios, cómo Dios hizo que al Juan estar conviviendo con Jesús y viéndolo todos los días, cómo él vio su propia deficiencia, vio lo que él hacía, vio cómo era él. ¿Se dan cuenta? Que nos podamos ver como realmente somos, que nos podamos dar cuenta quién realmente somos, que tú puedas decir, soy un mentiroso, soy un sucio, soy un ratero, soy un convenenciero, soy un manipulador. Lo que sea que puedas ver lo que tú eres, eso es una obra del Espíritu. Eso es una obra del Espíritu que se da cuando tú ves a los ojos. Con tus ojos ves a Jesús todos los días. Cuando tú con tus propios ojos buscas todos los días con todo tu corazón ver a Jesús. Eso es una obra milagrosa. Porque cuando el ser humano logra verse como realmente es y caen las caretas y cae el maquillaje y logras ver cuán miserable eres, porque así somos los seres humanos, somos miserables. Tenemos tantas cosas en nosotros. Somos envidiosos, somos chapuceros, somos ventajosos. Juan pudo ver quién era él, pudo ver su deficiencia, y cuando él pudo ver quién era, él estaba listo para abrir el corazón para que el Señor cambiara y transformara todo su ser. Juan se llenó de admiración y de amor por el Señor Jesús, y eso fue lo que hizo que él perdiera de vista a su propio yo. Ya no le importaba ser el que ganaba en las peleas, ser el que ganaba con la cabeza, te gané, fui más rápido que tú, quiero ser el primero, ¿sí? Me la hiciste, me la pagas, Señor, que caiga fuego del cielo y que los consuma. Ya no más eso. Perdió de vista su propio yo, porque ahora en su mira estaba el único Dios verdadero, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que limpia nuestro pecado y que nos hace ver nuestra maldad y que no nos deja ahí, nos levanta, nos transforma, nos restaura y nos dice, eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado, eres mi preciado tesoro. Te amo y tanto te he amado y tanto te amo que di mi vida por ti. ¿Vale la pena mirar todos los días a Jesús? ¿Vale la pena todos los días permanecer en Él? ¿Vale la pena darle nuestro corazón? Que el Señor nos ayude para que podamos darle el corazón, para que podamos permanecer en Él
y para que todos los días fijemos nuestra vista en Jesús. Por eso dice el canto, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Todo lo que te pasa aquí no va a tener valor. ¿Por qué? Porque vas a poder ver lo eterno a través de eso, de ese esfuerzo que tú has hecho de decidir ver al Señor Jesús cada día de tu vida, porque tenemos que nosotros decidir verlo. Eso no lo puede hacer el Señor por nosotros. El Señor nos deja libres para decidir si nosotros queremos hacerlo o no. Te pregunto, ¿querrás buscar al Señor todos los días para verlo? ¿Para que Él te transforme día a día? Dice un dicho por ahí, somos lo que contemplamos. Somos lo que contemplamos. Que el Señor nos ayude para que podamos ser transformados por todos los días mirar a Cristo cada día. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre bendito, porque tenemos esta esperanza bendita, Señor. Porque tenemos a Cristo Jesús, que nos ha redimido, Señor, que nos ha limpiado, que nos ha lavado, que por Él, Señor, tenemos acceso a esta justicia. Tú dices que para el que cree en Cristo Jesús no hay condenación. Amén y amén, Señor, por eso. Porque ni el mismo Satanás puede condenarnos, Padre. Si estamos en ti, tu justicia nos cubre, Padre. Gracias por la gracia que nos has dado, Señor, una gracia infinita. Te agradecemos por todo esto, Señor, y te pedimos que nos ayudes a verte todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por segunda vez. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.